Hola, buen día. Se va a presentar la justificación del examen del capítulo número 8 y mi nombre es Hernández Velázquez Ricardo Jesús del grupo 7 y S11. Bueno, la primera pregunta nos dice que consulte la exposición, la imagen. Una empresa utiliza el bloque de direcciones 128.107.00/16 para su red. ¿Qué máscara de red proporcionaría el número máximo de subredes de igual tamaño y proporcionaría suficientes direcciones de host para cada subred de la exposición? En este caso la respuesta correcta es la dirección 255, bueno, la máscara de subred 255.255.128. Es la que sería la respuesta correcta. Y esto se respondió con base al punto 8.1.2.4 nombrado demostración de video, que lo explica en un video acerca de las máscaras de Surder. Bueno, continuamos con la segunda. La segunda pregunta es que ¿cuál es el prefijo para la dirección de host de IPv6 2001 DB8 B6 15A o sea B1 /64? La respuesta correcta a esto, el prefijo sería 2001 DB8 B6 15A. Y esto lo explica en el apartado 8.1.3.1 nombrado creación de subredes con un prefijo 16 y en el apartado 8.1.3.5 nombrado creación de 1000 subredes con una red /8. Para la pregunta 3 nos dice que cuál es el resultado de conectar dos o más interruptores, routers, dispositivos entre sí. Bueno, el resultado de conectarlos es se aumenta el tamaño del dominio de difusión. Esa es la respuesta correcta. Y viene o se detalla en el apartado 8.1.1.1 denominado dominos de difusión. Ok, vamos con la siguiente. La siguiente pregunta. Ok, la número 4 nos está diciendo que consideremos el rango de direcciones que nos está dando y aparte bueno, una serie más que son y el último. Y nos dice que la longitud del prefijo para el rango de direcciones es, en este caso, la longitud del prefijo es 60. Esta respuesta está mal porque no, bueno, esta respuesta está mal porque hace falta poner un slash y el número 60. En este caso se tuvo mal esta respuesta, pero así es como debe de ser, con slash 60. Y esto se contesta en base al apartado 8.3.1.2 denominado división de sus redes mediante la ID de su red. Bueno, la pregunta número 5 nos dice qué máscara de su red se usaría si hay 5 bits de host disponible. En este caso, si hay 5 bits de host disponibles, se usa la máscara de su red 255.255.255.224. Eso se contesta con base en el apartado 8.1.2.4 en una demostración de video que nos hace llamada las máscaras de su red. Vamos con la pregunta número 6 y es que es un problema que nos dice que un administrador de red desea tener la misma máscara de red para todas las redes en un sitio pequeño en particular. El sitio tiene las siguientes redes y números de dispositivos. Tiene un teléfono IP de 22 direcciones, una PC con 20 direcciones, bueno, una PC con 20 direcciones necesarias, que una impresora que con dos direcciones necesarias que requiere y escáneres de dos direcciones necesarias. En este caso aquí dice que la red que quiere, bueno, la red que se consideró o que ha considerado es la 192.168.10.0/24. Debe ser la red utilizada para este sitio.
¿Qué máscara de subred única haría el uso más eficiente de las direcciones disponibles para usar las 4 subredes? En este caso se necesita la máscara de subred 255, 255, 255, 224 y esto se explica, o bueno, nos explica acerca de la máscara de subred en el apartado 8.1.2.4 demostración de video máscara de subred, y es con lo cual se puede dar respuesta a lo visto en estos temas del curso. Eh, la pregunta número 7 nos dice: consulte la exposición teniendo en cuenta las direcciones ya utilizadas y teniendo que permanecer dentro del rango de red 10.16.10.0. ¿Qué dirección de su red podría asignarse? ¿Qué dirección podría asignarse a la red que contiene 25 hosts? En este caso la respuesta es el 10. La respuesta es. Espérame que. La pregunta 7 es 10.16.10.64 /27. Esa sería la respuesta para la pregunta 7. Y esto se contesta en base al apartado 8.1.4.1 denominado división de su red basadas en necesidades de host. De acuerdo a los hosts requeridos es como se va a obtener, bueno, en este caso la dirección de su red. La pregunta número 8 nos dice lo siguiente. Nos dice: ¿cuántas direcciones de host están disponibles en la red 172.16.128.0 con una máscara de su red 255.255.252.0? En este caso existen, o bueno, por lo que se explica, son 1022 direcciones. Y se explica en el apartado 8.1.2.3 nombrado divisiones en subredes sin clases. Sin clase, perdón. Así se llama el apartado. Y bueno, con eso es la respuesta de la 8. La pregunta número 9 nos dice: si un dispositivo de red tiene una máscara de /28, ¿cuántas direcciones IP están disponibles para los hosts de esta red? Si tiene una máscara de 18, por lo que explican en los apartados, tendríamos 14 direcciones IP, es la respuesta correcta. Y esto lo explica en el apartado 8.1.2.3 nombrado división de sus redes sin clase, y específicamente en la tabla del lado izquierdo es donde nos muestra esto. Bueno, la pregunta 10 es otro problema de un servidor con base a la exposición. Dice que el administrador de red ha asignado a la LAN de LBMIS un rango de direcciones de 192.68.10.0, y dice: este intervalo de direcciones se ha subredado mediante un prefijo /29 para dar cavidad a un nuevo edificio. El técnico ha decidido utilizar la quinta subred para configurar la nueva red, la subred 0 y la primera subred. Por políticas de la empresa, aquí nos dice que a la interfaz del enrutador siempre se le asigna la primera dirección de host utilizable al enrutador, y al servidor de un grupo de trabajo se le asigna la última dirección de host utilizable en este caso. Y que dice que configuración se debe introducir a las propiedades del servidor de grupos de trabajo para permitir la conectividad de internet. La respuesta correcta para este problema es, bueno, aquí no se ve mucho, bueno, sí ya, es la dirección IP, va a ser la 192.168.10.38 para el servidor. La máscara de su red va a ser 255, 255, 255, 248, y la puerta de enlace predeterminado va a ser la 192.168.10, la .33. Esta es la respuesta correcta. Y esto se contesta con base al apartado 8.1.2.10 del curso nombrado creación de 4 subredes, que es lo que nos está diciendo aquí que usa. Y la pregunta número 11 nos dice que una empresa tiene una dirección de red
192, 168, 164 con una máscara de red 255, 255, 255, 192. La compañía quiere crear dos subredes que contendrán 10 hosts y 18 hosts respectivamente. Quiere crear dos subredes. ¿Qué dos redes lograrían esto? En este caso, esta pregunta está mal contestada y bueno, las correctas son las siguientes. Bueno, la primera seleccionada, que es la que se seleccionó aquí, bueno, que se puede ver aquí, sí está bien. Está fallando aquí. Nos quedamos en la 11. En la 11 exactamente. Es que no sé. Bueno, la que está correcta es la 192, 168, 164, que prácticamente es la misma que está aquí, con /27 por por la por la máscara de su red, y la otra que es la correcta es la 192.168.1.64 la 27 y la 96, que es la que está aquí, que es la de /28. Estas dos serían las respuestas que son correctas. Yo la contesté mal, entonces pues no. Y esto te lo explica en el apartado de la pregunta 11, 8.1.2.7, creación de dos subredes. El tema se llama así y ahí nos dice acerca de las dos subredes que se pueden crear. Bueno, vamos con la pregunta 12. La pregunta 12 nos dice que un servidor DHCP se utiliza para asignar direcciones IP dinámicamente a los hosts de una red. El grupo de direcciones está configurado con la IP 192.168.10.0/24. Hay tres impresoras de esta red que necesitan usar direcciones IP estáticas reservadas del grupo. ¿Cuántas direcciones IP del grupo quedan por asignar a otros hosts? La respuesta es, como ya hay tres que se necesitan, y las que quedarían por asignar sería la cantidad de 251. Esto nos lo explica, o bueno, nos explica un poco acerca de esto en el apartado 8.2.1.3, nombrado asignación de direcciones a dispositivos, que es prácticamente lo que queremos hacer o bueno, lo que esta pregunta nos está diciendo, que es la asignación de direcciones a diferentes hosts, dispositivos y demás. Bueno, para la pregunta número 13 nos dice lo siguiente, nos dice que un administrador de red está subredando una red de forma variable. La subred más pequeña tiene una máscara de 255.255.248. ¿Cuántas direcciones de host utilizables proporciona esta subred? La cantidad de utilizables son 6. Y esto la respuesta se puede encontrar en el apartado 8.1.2.3, nombrado división de subredes sin clase. Ahí nos explica esta parte de la cantidad. Bueno, vamos con la 14. Y la 14, que nos dice que cuántos bits se deben de tomar prestados de la parte del host de una dirección para acomodar un enrutador con 5 redes conectadas. La cantidad de bits que se tienen que tomar prestados son 3. Y esto nos lo explica en el apartado 8.1.3.2, creación de 7 subredes con una red /16. En ese apartado nos empieza, o bueno, nos introduce un poco el curso a ver esto de los préstamos de los bits y demás. Bueno, para la pregunta 15 nos pone otro esquema y nos dice que dada la dirección de red de 192.168.5.0 y una máscara de subred 255.255.255.224 para todas las subredes, ¿cuántas direcciones de host totales no se utilizan en las redes asignadas? Para este caso son 72 que no se utilizan.
Esta sería la respuesta de acuerdo a lo que nos están diciendo. Y esto se contesta con base en lo aprendido en el apartado 8.1.2.3 nombrado división de subredes sin clase. La pregunta número 16 es la selección de dos respuestas y nos dice la pregunta que cuáles son las dos razones por las que un administrador de red podría querer crear sus redes. Las razones es para poder mejorar el rendimiento de la red, por eso quieren crear más sus redes, y políticas de seguridad más fáciles de implementar. Entonces, las dos es para un mejor rendimiento de la red, por eso se crean sus redes, y por políticas de seguridad más fáciles de implementar. Esto lo dice en el apartado 8.1.1.3 nombrado motivos para dividir en sus redes. Ahí nos explica las razones que son estas, pero un poco más a detalle. Y bueno, la pregunta, bueno, la 16 ya la contestamos. 17 dice que de acuerdo a la ilustración, ¿cuántos dominios de difusión hay? Hay 4 dominios de difusión. Es la respuesta correcta. Y esto también se puede ver en el apartado 8.1.1.2 nombrado problemas con los dominios de difusión grandes. Aquí nos dice un poco acerca de los dominios de difusión y demás. La pregunta número 18 es la relación de sus redes, y nos dice que de acuerdo que haga una, vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Dice, haga coincidir las subredes con una dirección de host, que son las de acá. Subredes, dirección de host, que se incluiría dentro de la subred. No se utilizan todas las opciones. Para este caso, la 192.168.1.68 se relaciona con la 192.168.1.64 y la 192.168.1.48 con la 192.168.1.32, que es la de subred. Y la última, que es la 192.168.1.121, se relaciona con la 192.168.1.95/27. Ese es el orden en las que se relacionan o la coincidencia que se incluiría dentro de la subred. Y bueno, esto se puede hacer con base al apartado 8.1.2.2 nombrado división de sus redes en límite del octeto. La pregunta 19 es acerca de una imagen que nos otorga y dice que de acuerdo a la imagen una empresa está implementando un esquema de direccionamiento IPv6 para su red. El documento de diseño de la empresa indica que la parte de la subred de las direcciones se utiliza para el nuevo diseño de red jerárquica, como las subsecuencias SIT para representar múltiples sitios geográficos de la empresa, la sección subsite para representar múltiples campos de cada sitio y la sección subnet para indicar cada segmento de red separado por enrutadores. ¿Qué es con tal esquema, que es este esquema? ¿Cuál es el número máximo de sus redes logradas por el subsitio? Que es lo que nos está diciendo aquí. Y la cantidad son 16. Y esto se puede responder con base al apartado 8.3.1.2 nombrado división de sus redes mediante la ID de su red. Y de hecho nos ponen varios ejemplos como estos en ese apartado. Bueno, vamos a continuar. La pregunta número 20 nos dice que ¿qué dos razones generalmente hacen que DHCP sea el método preferido para asignar direcciones IP a hosts en redes grandes? En este caso es que reduce la carga para el personal de soporte de la red
y elimina la mayoría de los errores de configuración de direcciones. Y se puede responder con base al apartado 8.2.1.3, asignación de direcciones a dispositivos. Ese es el apartado donde nos explica esto. Entonces, uno es que reduce la carga para el personal de soporte, y el otro es que elimina la mayoría de errores de configuración de direcciones. Entonces, esto es por el método de DHCP para accionar direcciones IP a los hosts. La pregunta número 21 nos dice que un administrador de red necesita supervisar el tráfico de red hacia y desde los servidores de un centro de datos. ¿Qué características de un esquema de dirección IP deben aplicarse para estos dispositivos? La respuesta correcta a esta pregunta es direcciones IP estáticas predecibles para una identificación más fácil. Entonces se deben de asignar direcciones IP estáticas que sean predecibles, ya que pues el administrador quiere supervisar el tráfico desde los servidores de un centro de datos. Entonces son las características más óptimas. Y esto se puede contestar con base al apartado 8.2.1.3, nombrado asignación de direcciones a dispositivos. Y la pregunta número 22 es un esquema que nos están dando de diferentes redes, la red C, la red de B y la A, con cierta cantidad de hosts que tiene cada una de ellas. La pregunta es que relacionemos lo que en base a los prefijos que tenemos aquí, porque dice que consulte la imagen y que haga coincidir la red de dirección IP con el prefijo concreto que satisfagan los requeridos del direccionamiento de host utilizable para cada red, porque cada red tiene varia cantidad de hosts. Entonces, para la red C es la dirección IP 192.168.0.192 el slash 27. Para la red A es la 192.168.0.0 slash 25. Para la red D es la 192.168.0.224 slash 30 es la de red D, y para la red B es la 192.168.0.128 es la slash 26 es la red B. La A, la B, la C y la D. En este caso es las direcciones que se tienen que coincidir en este caso, y con base a esto que tenemos aquí, a los hosts necesarios y demás. En este caso, por ejemplo, la D es que tiene la cantidad de hosts menos, el que tiene los hosts más grandes, o bueno, aquí tiene más cantidad de hosts, esa red es la número A, como aquí se puede observar. La que tiene más es la A y la que tiene menos es la D, que es la de aquí. Y bueno, con esto se concluye la justificación del examen del capítulo 8, y aquí está el resultado obtenido. Y bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos.